que corresponden al capítulo 10, el capítulo 11 hasta el verso 14. Ahí está ese paréntesis. Y vamos a ver qué encontramos en este paréntesis. Y básicamente, hermanos, aquí, si pudiéramos ponerle un nombre, hermanos, a lo que pasa en este paréntesis, es que pudiéramos ponerle así: ¿qué es lo que la iglesia debe de hacer mientras las trompetas de Dios están sonando? Recuerden que las trompetas de Dios tenían el propósito, o tienen el propósito de advertir a los hombres para que vinieran al arrepentimiento. Pero en estas 6 trompetas que sonaron, pues ni aún así se arrepintieron, ¿verdad? Como termina el capítulo 9, versículo 21, y no se arrepintieron, ¿verdad? El capítulo 20 dice también, y ni aún así se arrepintieron. Entonces, sin embargo, si Dios buscaba el arrepentimiento de ellos, era para que ellos volvieran sus pies a Cristo, sus vidas a Cristo, volvieran hacia el Señor. Pero ¿cómo pueden las personas, hermanos, oír del Señor eh, solamente a través de las advertencias que Dios da? No, las personas van a poder oír del Señor cuando la iglesia predica la palabra. Por eso estos capítulos van a estar muy enfocados, este capítulo 10 y parte del capítulo 11 van a estar muy enfocados en lo que la iglesia debe de hacer mientras las trompetas de Dios están sonando. Y mire, en el capítulo 10 hay una visión que Juan tiene donde aparece un ángel fuerte que está con un pie en el mar y un pie en la tierra, y tiene ciertas características ese ángel, pero lo más importante es lo que tiene en su mano. En su mano tiene un libro, un librito que está ahí abierto, y lo importante es ver qué es ese librito y qué simboliza en sí toda esta visión. Así que mire, vamos a leer los primeros 4 versículos, y dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, dice, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Cuando la gente ve aquí, hermanos, que estaba el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego, parecería que tiene cierto grado de semejanza con la visión del capítulo 1 del Cristo. También lo relacionan con la transfiguración, donde también el rostro de Jesús se transformó, hermanos, y su rostro llegó a ser como el sol cuando resplandece con su fuerza. Pero esto sería imposible porque nunca Cristo es comparado con un ángel, y aquí literalmente dice Juan que vio descender del cielo un ángel. Este no es otra cosa más que un mensajero divino, desciende del cielo, y el hecho que esté envuelto en una nube es para ver lo colosal que era este ángel, como cuando nosotros vemos edificios muy altos que de repente la nublazón es tan baja, o las nubes son tan bajas que están rodeando, ¿no?, ese colosal edificio. Así este ángel, el hecho de estar rodeado por una nube, bueno, creo que daría a entender lo colosal de este ángel, lo grande de este ángel, ¿no? Y tenía el arco iris sobre su cabeza, es decir, tenía aquí algún aspecto que está relacionado con la esperanza, ¿verdad? Con las promesas de parte de Dios, que eso es lo que simboliza ese arco iris, tomándolo desde allá, desde el Antiguo Testamento, del arco iris que Dios puso en las nubes. Sus pies como columnas de fuego, puede aquí indicar también el hecho de que tiene esa capacidad para juzgar, para llevar a cabo juicios. Pero tal vez lo más importante es, como decíamos ahorita, lo que tiene en su mano. Dice, tenía en su mano un librito abierto. Un librito, hermanos, aquí tiene que ver con como lo que parecía este librito en las manos de este ángel, puesto que el ángel es muy grande. Bueno, el rollo o este libro parecía insignificante, ¿sí? Pero estaba abierto, lo cual es señal de que estaba disponible para que fuera conocido, para que fuera leído. Lo contrastamos esto con los 7 sellos, hermanos, el rollo que apareció en la mano del que estaba sentado en el trono y que tenía 7 sellos, que nadie lo podía abrir, ni podía conocer, ni leer lo que estaba ahí. Pero en contraste, está abierto, ¿sí? Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra.
puesto que algunos han especulado aquí qué tiene que ver este librito, ¿verdad? ¿Qué es este rollo? Algunos han llegado a decir que es el Evangelio, pudiera ser, es un mensaje divino, puede ser también. Pero el hecho, hermanos, de que diga que su pie derecho estaba sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, da a entender la universalidad del mensaje que traía ese ángel. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de que aquí ese librito tenga que ver con el Evangelio, ¿sí? Así que lo que tenemos aquí es en la visión a un ángel, un mensajero celestial, que es enorme, que tiene un mensaje escrito en ese librito que está disponible para todos, un mensaje que es universal. Bueno, cuando nosotros pensamos en lo que la iglesia debe de hacer, hermanos, una vez que las trompetas de Dios están sonando, es valorar el mensaje que tenemos. Creo que Dios quería que Juan, hermanos, y la iglesia del primer siglo vieran el evangelio que ellos predicaban como algo que era colosal, como algo que era universal, como algo que todo mundo necesitaba y que estaba disponible para todos. Si pensamos en el momento, en el contexto histórico del momento cuando Apocalipsis fue escrito, el evangelio estaba corriendo por el mundo entero. Los hermanos iban y venían llevando el evangelio de salvación. Juan estaba preso precisamente por esa razón. Bueno, Dios quería dejarle claro a Juan que aun cuando él estuviera preso, bueno, el mensaje universal seguía siendo el mismo, el mensaje del evangelio seguía siendo el mismo y estaba en manos de un mensajero poderoso, es decir, estaba en manos de la iglesia que es la encargada de predicar la palabra. Así que, ¿qué tenía que hacer la iglesia? Bueno, tenía que valorar lo grande del mensaje que se tiene. Es un mensaje tremendo que aparece aquí en las manos de un ángel colosal. Y ellos tenían que aprender a ver el mensaje de Dios así, el evangelio así, como algo que era universal, como algo que procedía de Dios, como algo que realmente ellos no podían dejar de anunciar. Hoy día, hermanos, a veces la iglesia se pierde en esta parte de no reconocer lo valioso del mensaje que tenemos en las Sagradas Escrituras. Por eso aquí este librito aparece en las manos de este ángel, porque la iglesia siempre necesita reconocer lo valioso de ese mensaje. Pero miren luego lo que pasó en esta ocasión. Así que, ¿qué debe de hacer la iglesia mientras las trompetas de Dios suenan? Valorar el mensaje que tiene. Es el mensaje universal que tiene que ser predicado. Pero mire también, dice el verso 4: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Sí? Entonces, en este verso 4, bueno, sucede aquí que hay 7 truenos que emiten voces, que hicieron ruido. Pero ese ruido literalmente tenía que ver con algo que Juan escuchó y eran palabras, eran cosas que él podía entender, porque si usted se fija, Juan se apresuraba a escribirlos, pero hubo una voz del cielo, una voz que procedía de Dios, que le dijo, no escribas, sella las 7 cosas, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Bueno, hermanos, otra cosa que la iglesia tiene que hacer es entender que el mensaje es universal y es un mensaje colosal, un mensaje grandioso, pero que ese mensaje, hermanos, contiene solamente lo que nosotros necesitamos saber en cuanto a la salvación. Dios le pone límite a su revelación. Esto nos recuerda, por ejemplo, Deuteronomio 29:29 allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice a través de Moisés: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos. Y dice, para que cumplamos las palabras de esta ley. Sí, Dios ha dado su revelación, es un mensaje grandioso, pero es un mensaje que contiene lo que necesitamos para la salvación. Hay cosas que Dios no nos ha revelado a través de su palabra. Mucha gente especula acerca de qué es lo que Juan escuchó y se hacen una y mil especulaciones, ¿verdad?
Bueno, que no nos importe eso. Juan quiso escribirlas solamente porque la instrucción que él tenía era de escribir. Pero seguramente, hermanos, Dios quiso asegurarse de que Juan entendiera que a pesar de que el mensaje de Dios es universal y grandioso, hay un límite a la revelación. Hay cosas que no conocemos y no podemos conocer. La Biblia presenta a Dios con una sabiduría inescrutable, una sabiduría que es completamente diferente a la de los seres humanos, porque hay una diferencia, dice las escrituras, como el cielo y la tierra. Así que entonces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Hay cosas que Dios es, que Dios hace, que Dios conoce, pero que nosotros no, porque el mensaje de Dios se limita a lo que necesitamos conocer para la salvación. Así que la iglesia debería de valorar ese mensaje, pero también entender que ese mensaje tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación? No podemos conocer todo de Dios, pero sí podemos conocer lo que es esencial para la salvación. Ahora mire el verso 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Bueno, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, el hecho de que diga aquí que el tiempo no sería más, no está hablando de que el ángel estaba anunciando aquí el fin del mundo. Si sabemos que el tiempo cronológico en el que vivimos, en el que estamos insertados nosotros como seres humanos, tuvo un inicio allá en Génesis capítulo 1, aproximadamente 6.000 años atrás. Y sabemos que ese tiempo cronológico también tendrá un fin cuando Cristo venga por segunda vez y, hermanos, los muertos resuciten y todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados y unos vayamos al cielo y otros vayan al infierno. Pero aquí, cuando dice que el tiempo no sería más, es para hablar, hermanos, que este tiempo en el que vivimos es el último tiempo. Después de esto no hay más. Así que el mensaje es un mensaje colosal, es un mensaje grandioso, pero también el mensaje es un mensaje que tiene un límite. No conocemos a través de las escrituras todo lo que es Dios. Pero además también que creo que esta parte, hermanos, cuando Juan ve ese ángel que jura que el tiempo no sería más, creo que tiene que ver, hermanos, con que todo sería ya consumado. Es decir, que lo que está revelado en su palabra es el fin de todo y es lo suficiente. No habrá más revelación. Por lo tanto, hay que valorar el mensaje, pero hay que entender que el mensaje tiene un límite, pero también que el mensaje está completo. No necesitamos más revelaciones. No podemos ir más allá. Dios nos ha dado su palabra, su revelación completa, y de hecho Apocalipsis pues es el último libro que se escribe cerca del año 100 después de Cristo, y hasta ahí llegó. No hay más revelación después de eso. Ahora tenemos que guiarnos por esa revelación. Por eso creo que aquí este pasaje, cuando dice que el tiempo no sería más, da para entender, hermanos, que todo lo que el plan que Dios hizo está consumado. Está consumado. Dios planeó nuestra redención desde la eternidad. Dios anunció nuestra redención desde el inicio del mundo en Génesis 3:15. Dios, hermanos, prefiguró nuestra salvación a través de Cristo, a través de muchos tipos en el Antiguo Testamento. Dios anunció nuestra redención, hermanos, por medio de los profetas. Cristo, Juan el Bautista anunció nuestra redención. Cristo anunció nuestra redención y Cristo cumplió nuestra redención en la cruz del Calvario y regresó al cielo. Y Cristo también edificó su iglesia en el año 33 después de Cristo. Así que todo está consumado. Este último libro, Apocalipsis, hermano, revela lo último. Así que todo está consumado, esperando solamente el momento cuando Cristo decida venir por segunda vez. Pero mire, algo más. Luego dice, el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a los santos profetas. Sí, todo está revelado. ¿Sí? Es un mensaje universal, es un mensaje que tiene límites en cuanto al conocimiento de todo lo que es Dios,
pero es un mensaje que está completo, pero también es un mensaje, hermanos, que nos dice que en los días de la séptima trompeta, entonces, hermanos, el misterio de Dios se consumará. ¿Cómo se va a llegar a su fin? ¿Cómo se va a cumplir ese misterio de Dios? Bueno, el misterio de Dios tiene que ver aquí con todo su plan de redención. Bueno, ya hemos visto todo lo que pasó, ¿sí? ¿Qué es lo único que falta? Que Cristo venga por segunda vez. Entonces, acuérdese que la enseñanza del Nuevo Testamento es que la final trompeta está relacionada con la segunda venida del Señor. Por eso dice aquí, cuando suene la séptima trompeta o en los días de la séptima trompeta, entonces el misterio de Dios va a ser cumplido. ¿Sí? El misterio de Dios se consumará, ¿verdad? Se consumará. Entonces, así como él lo anunció a través de los escritores de las Sagradas Escrituras. Así que verso 8 dice, la voz que oí del cielo otra vez conmigo dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué debe hacer la iglesia, hermanos? Mientras las trompetas de Dios suenan. Número uno, valorar el mensaje que tenemos, la revelación de Dios que nos ha sido dada a través del Nuevo Testamento. Pero la segunda cosa, ¿no? Es que debemos hacer nuestro ese mensaje. Nota lo que el ángel le dice aquí a Juan, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel y fui al ángel, dice el verso 9, diciéndole que me diese ese librito y él me dijo, toma y cómelo. Toma y cómelo. Vamos a quedarnos hasta ahí. Bueno, ¿qué debe de hacer la iglesia mientras las trompetas de Dios suenan? Bueno, debe de apropiarse del mensaje. Comer aquí, hermanos, tiene que ver con hacer nuestro algo, con apropiarnos de él, que penetre en nuestro ser mismo, que la palabra de Dios quede en nuestras vidas, que la aprendamos. Salmo 119, 105, hermanos, nos enseña que debemos nosotros guardar en nuestro corazón la palabra para no pecar contra Dios. Entonces, esa es la idea que se quiere dar aquí. La iglesia no solamente tiene que valorar el mensaje, sino también tiene que apropiarse de ese mensaje. Tenemos que convertirnos en personas que conocemos las escrituras. La iglesia, hermano, debería de conocer las escrituras. La persecución y la aflicción nunca deberían de ser una razón o nunca serán una razón válida para evitar que la iglesia aprenda más de Dios y conozca más la revelación de Dios. Por eso Juan tenía que comer el librito. Una persona, hermano, no va a decir que está apropiándose de la palabra si se reúne eventualmente, si es negligente para estudiar la Biblia, si no pone atención a los mensajes que se predican. No, una persona puede decir que está haciendo suyo el mensaje cuando está reuniéndose con la iglesia constantemente y está siendo alimentada por la palabra, cuando de manera personal estudia la escritura, cuando de manera personal está tratando de entender las cosas que Dios ha revelado a través de su palabra. Pero mire algo más. Y te amargará el vientre, dice el verso 9, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Bueno, apropiarse del mensaje, hermanos, tiene que ver no solo con conocerlo, sino también con obedecerlo, ¿sí? Nota que cuando lo comió, bueno, fue dulce, pero luego le amargó su vientre. Bueno, eso no va a suceder, hermano, si nosotros no ponemos por obra lo que vamos aprendiendo. Así que valore el mensaje, aprópiese del mensaje, pero también obedezca ese mensaje, ¿sí? Mira, cuando los cristianos nos volvemos obedientes a la palabra de Dios, hay cosas muy dulces ahí, pero también hay cosas que nos amargan el vientre, especialmente las cosas que la palabra de Dios nos enseña y que tenemos que cambiar en nuestra vida. Hay cosas que nos cuesta más trabajo cambiarlas, unas que otras. Entonces, cuando predicamos el mensaje, es así también. Es dulce para muchas personas, pero luego se convierte en amargo para ellas cuando descubren
que tienen que sacrificar algunas cosas o tienen que dejar algunas cosas. Lo mismo para nosotros, aunque tenemos muchos años en las Escrituras, seguimos oyendo sermones que nos llaman a nuestra conciencia, a nuestro corazón, al arrepentimiento. Y hermanos, esto es lo que debe hacer la iglesia cuando las trompetas de Dios suenan, valorar el mensaje que se tiene, hermanos, apropiarse de ese mensaje, pero también hay que comerlo. Y, hermanos, será dulce, pero también al mismo tiempo amargo. Dios habla mucho de su amor, pero también habla mucho de su justicia. Dios tiene grandes promesas para nosotros, pero también nos enseña de lo que va a pasar si nosotros no somos obedientes a Él. Así que hay que apreciarlo, hay que apropiarse y hay que obedecerlo. Ahora mira, dice el verso 11, y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué tiene que hacer, hermanos, la iglesia? Apropiarse del mensaje, perdón, valorar el mensaje, apropiarse del mensaje, obedecer el mensaje y predicar el mensaje. De hecho, esta es la parte fundamental. Juan en realidad debería de tomar ese librito que estaba en las manos de ese ángel para que entendiera que tenía que seguir predicando ese mensaje. Por eso le dice, es necesario que profetices otra vez. Es decir, aquí Juan está siendo mandado a seguir predicando el mensaje. Espere un momento, piense en qué edad tenía Juan aquí. Era un ancianito. Piense en todo lo que había predicado antes. Desde muy joven estaba en el ministerio del Señor. Estaba preso, de hecho, por predicar la palabra. Y aún así el Señor le dice que tiene que seguir profetizando. Es necesario, dice, que sigas predicando. Hermanos, las trompetas de Dios suenan, Dios llama al arrepentimiento a las personas, pero si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, particularmente esta parte de predicar el mensaje, difícilmente las personas vendrán a Cristo. Así que, ¿qué hacemos mediante cuando las trompetas de Dios suenan? Bueno, tenemos que hacer estas cuatro cosas con el mensaje, ¿sí? Hay que valorarlo, hay que apropiarnos de él, hay que obedecerlo y hay que predicar. Eso es lo que encontramos aquí en este capítulo 10, que es como un paréntesis antes de que suene la séptima trompeta. Dios quiere traer a la gente al arrepentimiento y usa desastres naturales para que la gente se dé cuenta que necesita de Dios, que su vida en este mundo es inestable, que no hay nada seguro aquí. Dios usa, hermanos, el tormento que causa el pecado para traer a la gente al arrepentimiento. Dios usa también a veces la muerte de personas por causa de su pecado como una manera también de llamarnos al arrepentimiento. Pero eso no, pero las personas, hermanos, no van a venir a los pies de Cristo si nosotros no predicamos ese mensaje. Así que por eso está este paréntesis aquí. Ahora, cuando llegamos al capítulo 11, hermanos, bueno, del verso 1 al 14, hay una visión aquí donde aparecen dos hombres, hermanos, que son conocidos como los dos testigos. Pero antes de eso, hay una pequeña introducción en el verso 1 y en el verso 2, donde nos dice qué tiene que hacer la iglesia a pesar de que está siendo perseguida. Mire, por ejemplo, en el verso 1 y en el verso 2 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Ok? ¿Qué es, hermanos, lo que nos quiere enseñar aquí? Bueno, esto tiene mucho que ver, hermanos, con otra cosa que la iglesia debe de hacer también mediante cuando las trompetas de Dios están sonando. Bueno, ahora ya no se trata en estos dos versículos tanto de la predicación de la palabra, que ya fue visto en el capítulo 10, sino esto está relacionado más bien con una autoevaluación. La iglesia tiene que autoexaminarse. Esto es similar a lo que Pablo escribió a los filipenses cuando dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
El autoanálisis, hermanos, la reflexión, el acto mismo, hermanos, de meditar en lo que está pasando con nuestras vidas, es una enseñanza del Nuevo Testamento. De hecho, cuando vemos el ministerio de Cristo, hermanos, y vemos cómo confrontaba a las personas, en muchas ocasiones, Cristo lo que hacía, hermanos, era llamar a las personas a la reflexión, al autoanálisis, a hacer un examen personal, detallado, profundo. Y creo que esto es lo que pasa aquí. La iglesia debe de autoevaluarse también. Mire cómo dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Bueno, aquí literalmente la palabra una vara de medir, hermanos, una caña se refiere a la misma palabra griega que usamos, la palabra canon, para referirnos a los libros inspirados. Pero aquí la palabra caña, hermano, tiene que ver con un instrumento de medición. Entonces, medimos algo para evaluarlo, para saber si da la medida. En ese sentido es entonces en el cual es usado aquí. Ahora, fíjate lo que tenía que medir. Primero, el templo de Dios. La pregunta es, ¿qué es el templo de Dios? Bueno, el Nuevo Testamento nos enseña, hermanos, que los cristianos somos el templo del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña también, hermanos, que la iglesia es el templo de Dios en la actualidad. Así que lo que Juan estaba siendo mandado aquí es a que él midiera el templo, midiera la iglesia. Bueno, eso es algo que tenemos que hacer, hermanos, de manera personal. Tenemos que autoevaluarnos como iglesia en qué situación estamos o en qué posición estamos. ¿Sí? Las trompetas de Dios suenan, va a venir el tiempo de la séptima trompeta, donde todo se consumará, pero ¿en qué posición estamos nosotros? Por eso la iglesia fue mandada aquí a medir, a autoevaluarse, mide el templo, pero luego dice también, y el altar. Esto tiene que ver, hermanos, con la adoración. Así que la iglesia tiene que autoevaluarse, primero como iglesia de manera general. ¿Estamos en la verdad? ¿No estamos en la verdad? ¿Estamos siendo la iglesia que Cristo compró con su propia sangre? ¿El Señor no ha quitado nuestro candelero de su lugar? ¿Cómo estamos? Pero también debe de haber una autoevaluación a nuestra adoración. ¿Cómo está siendo nuestra adoración? Puede ser que nos sientamos que estamos adorando a Dios correctamente porque hacemos los 5 actos de adoración, pero en realidad es eso algo, es todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué hay de nuestra actitud? ¿Qué hay de la manera con la que venimos a adorar, etcétera? Hay que evaluar el altar, es decir, nuestra adoración. La palabra altar tiene que ver aquí con eso, puesto que ese altar aquí es una referencia al altar del sacrificio donde Dios era adorado a través de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Pero luego también dice, y a los que adoran en Él. Parecería ser como que las dos primeras tienen que ver con la iglesia en general y con la adoración en general de la iglesia. Pero los que adoran en Él, hermanos, es más personal. Así que yo tengo que analizarme a mí mismo, ¿sí? A veces nuestra adoración puede ser que no sea recibida por causa de nuestra conducta. Recordemos el caso de Caín, que su ofrenda no fue recibida, según dice la primera carta de Juan capítulo 3, porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. De hecho, Dios mismo en Génesis capítulo 4 le dice a Caín, si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? En otras palabras, Dios le está diciendo, si tú tuvieras una buena conducta, yo hubiera recibido también tu ofrenda. Así que nosotros también debemos autoanalizarnos a nosotros mismos. Ahora, en el verso 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, muy probablemente se refiera al atrio de los gentiles aquí, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Es decir, aquí está hablando del mundo incrédulo, ¿sí? Ese mundo que no quiso nada con el Señor. Ese mundo no tiene que ser autoevaluado. Lo que tiene que evaluarse es la iglesia, ¿sí? Y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Es decir, eso no lo tienes que medir porque ellos son los que les están haciendo la vida difícil, están trayendo la persecución contra ustedes. Eso déjalo aparte, no lo midas.
Lo que tienes que medir es a los que están dentro de la iglesia. Ahora mira, del verso 13 en adelante hasta el verso 14 viene el caso de estos dos testigos. Y estos dos testigos aquí, hermanos, simbolizan mucho de lo que la iglesia va a enfrentar cuando predica la palabra. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Bueno, el capítulo 10 ya nos dijo que hay que predicar la palabra mientras las trompetas suenan. Luego el capítulo 11 verso 1 y verso 2 nos dice que hay que estar evaluando a la iglesia. La iglesia no puede desviarse a pesar de la persecución. Pero luego del verso 3 en adelante nos va a decir qué va a pasar o qué debe pasar con aquellos que predican la palabra. Bueno, si usted quiere predicar la palabra, tiene que leer este pasaje. Mire, el verso 3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Pero lo primero que tiene que entender es que si usted predica la palabra, usted está siendo aprobado por Dios. Dios le llama un testigo de él. Es un testigo de él. Un testigo de a de veras. ¿Sí? Entonces, dice, y van a profetizar por 1260 días. Estos 1260 días es 3.5 también. Y que en Apocalipsis está relacionado con la tribulación, ¿sí? Pero también con la era cristiana. Es decir que, hermanos, aquí se está ejemplificando cómo los que predican tienen que hacerlo durante toda la era cristiana. Y esto es una realidad, ¿verdad? Porque la iglesia desde que empezó se pudo desarrollar por la predicación que se llevó a cabo. Y la iglesia hoy día sigue creciendo gracias a la predicación. Pero lo que se tenía que entender aquí es también esta parte, que ellos, hermanos, estarían predicando vestidos de silicio. Acuérdense que la vestimenta de silicio tiene que ver con luto, tiene que ver con dolor, con angustia, con sufrimiento. Por lo tanto, los que predican la palabra primero tienen que entender que predicar la palabra es hacer la voluntad de Dios, es ser aprobados por Dios, pero también que predicar la palabra trae como consecuencia sufrimiento. Luego vamos a ver más de ese sufrimiento que enfrentaron estos dos aquí en esta visión. Pero luego mira el verso 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esto, hermanos, es una referencia tomada del libro de Ezequiel, donde allá, hermanos, aparecieron del libro de Zacarías, perdón, en donde aparecieron Josué y apareció también Zorobabel como dos olivos, hermanos, que estaban de alguna manera alimentando al pueblo. Así aquí también, hermano. El hecho de que diga que estos dos testigos son los dos olivos, es decir, son los que proveían el aceite para los dos candeleros que estaban en pie delante del Dios de la tierra, da a entender que, hermanos, los que predican no solamente son aprobados por Dios y además van a sufrir, sino que también ellos son los encargados de proveer el aceite que la iglesia necesita. Es decir, la enseñanza, la edificación que la iglesia necesita. Mire, la iglesia estaba siendo perseguida, pero no debería dejar de predicarse, no debería dejar de, hermanos, edificarse a la iglesia. Ahora, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto es, hermanos, un símbolo solamente de la autoridad y poder que estos de los que predican tenían y tienen, pero a través de la palabra que predican. Ellos pueden abrir el cielo o pueden cerrarlo. Esto tal vez en primera instancia nos recuerda al profeta Elías, ¿verdad? Pero ¿qué le parece si lo aplicamos aquí a que cuando le predicamos la palabra a alguien, le estamos abriendo la puerta del cielo? Si esa persona obedece, entrará por ella. Pero si no obedece, no entrará. Nosotros mismos cerraremos la puerta porque le decimos lo que va a pasar si ellos no obedecen el Evangelio. Y cuando dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, esto da a entender, hermanos, solamente la autoridad que se tiene por medio
de la palabra. Es un simbolismo solamente aquí. Así que entonces el que predica tiene que entender que está siendo aprobado por Dios, es un testigo de Dios. Tiene que entender que predica en medio del sufrimiento. También hay que entender que predica para edificar a la iglesia y que tiene una autoridad, no en él, sino a través de la palabra que predica, porque la palabra es la autoridad final, es la palabra inspirada por Dios. Ahora dice el verso 7: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Bueno, aparece aquí por primera vez esta bestia. Luego vamos a ver que esa bestia estaba relacionada con el poder del Imperio Romano. Pero aquí tiene que ver, hermanos, también en nuestros días con cualquiera que se opone a la predicación del Evangelio. Así que otra cosa que tienen que entender los que predican la palabra es que también existe la posibilidad de morir por predicar la palabra. Pues, cuando estos hayan acabado su testimonio, significa cuando estos hayan cumplido su tarea de predicar la palabra, la bestia que sube del abismo, esto es para hablar de su origen satánico, oscuro, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Sí? El que predica la palabra está expuesto a ser enjuiciado, a ser castigado, a ser blasfemado o inclusive a ser rechazado, pero inclusive hasta morir. Especialmente en los tiempos de Apocalipsis, pues esto estaba pasando. Y sus cadáveres, dice, estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, aquí se mencionan tres ciudades, hermanos. Tres ciudades, ¿sí? Ahora, mire, lo grotesco de esto es que estas personas murieron, estos que predicaban murieron y sus cadáveres fueron dejados ahí, ¿sí? Luego dice el verso 9: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Es decir, que los dejaron ahí como exhibición, como para que escarmentaran y otros más no siguieran predicando. Ahora, ¿por qué menciona aquí a Sodoma? Bueno, imagínense Sodoma, todo la gran cantidad de pecados que había ahí. ¿Por qué menciona Egipto? Un pueblo opresor, ¿sí? ¿Y por qué menciona donde Jesús, donde el Señor fue crucificado? Esto es Jerusalén, por la rebeldía que había en ellos. Inclusive para este tiempo Jerusalén ya había sido destruida. Así que se ponen estos tres lugares porque en cierto sentido son lugares donde los planes de Dios fueron tenidos en poco, fueron reducidos y donde muchos fieles de Dios murieron. Así que entonces aquí, hermanos, está hablando de que estas personas no solamente buscaban la muerte de estos que les predicaban la palabra, sino también de exhibirlos públicamente. Estarían ahí 3 días y medio. Ahora, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora hay una gran alegría y un gran triunfo aquí aparentemente de estos hombres por el hecho de que mataron a estos que les predicaban la palabra, ¿sí? Y dice que ellos eran atormentados por ellos. Ahora, ¿cómo eran atormentados, hermano? Con la palabra. Hermanos, la palabra que se predica tiene que llegar y mover el corazón de las personas, tiene que lastimar el corazón de las personas. Las personas deben de sentirse en realidad incómodas y estas personas eran atormentadas porque no estaba en su mente arrepentirse de sus pecados. Ahora, verso 11: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que le vieron. Bueno, también el que predica la palabra tiene que entender que es aprobado por Dios, que está alimentando a la iglesia, que predica en medio del sufrimiento, que inclusive le pueden causar la muerte, pero al final de cuentas él será victorioso. Note cómo aquí pasó que después de los 3 días y medio que estuvieron ahí muertos y expuestos de manos a la intemperie, bueno, Dios les volvió a dar vida. Esto es un simbolismo solamente para hablar como de que aquellos que predican la palabra, hermanos, tienen esa esperanza de que Dios en algún momento pagará a cada uno lo que merece y los justos serán recompensados. Estos que predicaban se levantaron sobre sus pies y hubo gran temor entre todos los que vieron
esto, hermanos, esta es una reivindicación de aquellos que predican. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Esto, hermanos, nos recuerda el caso de la ascensión de Jesús, pero aquí específicamente solamente es un simbolismo para hablar de que al final el bien triunfa. Así que en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Este verso 14 es la introducción para la séptima trompeta. Ahora, este terremoto y todo esto que pasó aquí, ¿qué realmente simboliza? Bueno, simboliza que al final el mal será destruido. Ahora, recordemos lo que dijimos en la introducción de cómo Apocalipsis, hermanos, presenta un mensaje de victoria. Y estos dos testigos, en realidad, simbolizan ampliamente ese mensaje de victoria. Porque si usted recuerda, hablamos de que ese mensaje de victoria se daba en tres etapas. La primera es la lucha constante entre el bien y el mal. Estos predicaban, lo hacían en medio del peligro, la gente se oponía, la gente se sentía lastimada, así que había esa lucha entre el bien y el mal. También dijimos que aparentemente el mal triunfaba. Sí, estos hombres llegaron a matarlos y los exhibieron públicamente, pero al final de cuentas decimos que el bien triunfa. ¿Sí? La voluntad de Dios triunfa. Y esto es, hermanos, lo que pasó aquí. Ellos, fueron ahora puestos en alto. Y ese es el mensaje de victoria que Apocalipsis quiere darnos. Siempre habrá una lucha entre el bien y el mal. Aparentemente el mal triunfa, pero al final el bien es el que triunfa. Y esto es lo que está simbolizado aquí. Ahora, el resto del capítulo 11, bueno, nos presenta la séptima trompeta. La séptima trompeta, hermanos, está relacionada ampliamente con la segunda venida del Señor. Pero si lo llevamos al terreno de Apocalipsis, hermanos, y de la persecución del Imperio Romano, también esta séptima trompeta habla, hermanos, del momento cuando el Imperio Romano habría de caer de alguna manera. Pero es un mensaje que se sigue repitiendo. Las trompetas de Dios siguen sonando y a veces la séptima trompeta es cuando Dios ya no da más oportunidad para al arrepentimiento porque lo ha intentado todo y la paciencia de Dios tiene un límite. Así que mire entonces lo que pasó en esta séptima trompeta, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto no significa que Cristo no estuviera reinando, sino que la idea que quiere dar este pasaje, al decir que los reinos del mundo han venido a ser del Señor y del Cristo, tiene que ver con el triunfo final. Hay un momento en el futuro donde Cristo, hermanos, donde el Padre, donde la deidad completa mostrará su poder, su grandeza, y hermanos, y todo aquello que molestó a la iglesia desaparecerá y Cristo reinará, estará como el rey que es, ya sin ningún tipo de obstáculo, ¿sí? En el sentido de que se destruirá todo aquello que causó daño a la iglesia y todo aquello que estaba en contra de su voluntad. Por eso dice, reinará por los siglos de los siglos. ¿Sí? Ahora, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Nuevamente aparece la escena allá, hermanos, del capítulo 4, el trono de Dios en el cielo, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, que está la eternidad de Él, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Es decir, te has reivindicado, le has demostrado a todo este mundo incrédulo que tú estás por encima de todo, que tú eres el rey que gobierna todo. Hoy nosotros los cristianos entendemos eso, pero el mundo incrédulo no lo entiende. Pero lo entenderán, hermanos, cuando suene la séptima trompeta en el día final. Entenderán quién realmente tenía la razón
y Dios será vindicado como el Dios que es, y no habrá nada que se oponga a ello. Por eso los 24 ancianos estaban aquí glorificando a Dios por haber hecho eso, ¿no? Así que el verso 17 dice, y decían en esa adoración, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Dice, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Se airaron las naciones, pero tu ira vino. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos de los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, ese es el momento donde Dios decide el final de todo y recompensar a los suyos. Aquí habla de profetas, habla de santos, habla de los que temen su nombre, pequeños y grandes. Todos ellos recibirán su recompensa, su premio. Estos no serían, no creo que sean diferentes tipos de recompensas ni nada de eso, sino era una frase para tratar de englobar a todos aquellos que han sido fieles a Dios. Todo fiel a Dios será recompensado, pero también dice, y destruir a los que destruyen la tierra, destruir a los que hacen pecado, a los que, el mundo incrédulo, a los que están en contra de Dios. Y note cómo dice, destruyen la tierra. Sí, porque todo pecador influye, hermanos, en otros para pecar también y hace que la tierra sea cada día más corrupta. Y el templo de Dios fue abierto, dice el verso 19, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Note el terremoto, las voces, los truenos, el granizo, todos son señales de juicio, indicando que en este momento Dios va a traer a juicio a todos. Pero por otro lado, se veía el templo en el cielo, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía ahí. Así que cuando suene la final trompeta, inicialmente esto tenía que ver con el final del Imperio Romano, con la reivindicación de los cristianos. Pero, hermanos, hay un momento en el futuro donde sonará esta séptima trompeta, donde llegará el tiempo donde Dios dará recompensa a los suyos, una recompensa que tiene que ver con entrar a la presencia de Dios en el cielo y dará el pago a los malos, y que es simbolizado aquí a través de granizo, voces, truenos, etcétera. Y cuando eso pase, hermanos, Dios demostrará su poder sobre todos los reinos de la tierra. Así que eso es lo que trajo la séptima trompeta. Ahora, esa séptima trompeta también va a incluir a los ángeles con las 7 plagas postreras y que se les llama en Apocalipsis las copas de la ira, ¿sí? Mira, pero eso no va a venir sino hasta el capítulo 15. ¿Sí? Así que en el 15 dice, y vi en el cielo, 15:1, otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Ok? Así que acuérdense, los sellos revelaron algo, lo que venía para la iglesia, lo que venía para el mundo entero. Las trompetas, hermanos, son llamados de Dios para el mundo incrédulo, para traerlo a arrepentimiento. Pero así como el séptimo sello reveló las 7 trompetas, ahora la séptima trompeta, lo que va a traer como consecuencia, además de esto que leímos aquí, son 7 ángeles con las 7 plagas postreras, lo que conocemos como las 7 copas de la ira. Y en el capítulo 15, verso 1 al 8, estas 7 copas, estas 7 plagas, estas 7 copas son introducidas. Pero en el capítulo 16, hermanos, entonces vamos a ver cómo estas copas vinieron derramándose cada una. Ahora, a estas copas se les llama las 7 plagas posteras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, dice el verso 1 del capítulo 15. ¿Sí? Así que entonces, sin embargo, hay aquí 3 capítulos antes de llegar a eso. Y estos 3 capítulos, hermanos, son también un paréntesis que se hace aquí, hermanos, para presentar a los enemigos de la iglesia. Hasta ahora hemos visto que hay una gran persecución contra la iglesia, que hay mucho sufrimiento que venía para la iglesia, que muchos estaban siendo muertos por causa del testimonio de Jesucristo
por predicar la palabra. Pero ¿quién estaba detrás de todo esto y por qué? Hemos hablado del Imperio Romano, pero el Imperio Romano era solamente un instrumento en las manos, hermanos, de algo todavía más poderoso que ellos. Así que en la próxima clase veremos estos capítulos 12, 13 y 14 para ver, hermanos, quiénes son esos enemigos de la iglesia y ver cómo esto es aplicable a nuestros días también. Así que bueno, por hoy le vamos a dejar y esta es la clase número 7, en la clase número 8 veremos, hermanos, lo que continúa con este paréntesis y analizaremos a estos enemigos de la iglesia de una manera rápida para luego entrar a las copas de la ira también. Dios les bendiga y gracias, hermanos, por su atención.